Muy bienvenidos una vez más a su materia de lenguaje y literatura, jóvenes. Espero que usted y toda su familia se encuentren muy bien de salud. Recordarles, o mejor dicho, recordar lo que hemos visto en el transcurso de todo este año escolar que ya está llegando a su puntaje final. Hemos visto diferentes tipos de cuentos, cuentos de terror, cuentos de ciencia ficción, cuentos fantásticos o maravillosos, etcétera. Y hace un par de clases vimos también los tipos de novela, la diferencia entre la novela y el cuento, que la última es más extensa que el primero. Y en esa ocasión les hablé sobre los diferentes tipos de novela de caballería y novela picaresca. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre los movimientos culturales y literarios que abarcaron Europa durante el siglo XVIII, que son el romanticismo y el realismo. Cabe recalcar que me he ido a la información más crucial, a lo más importante para poder abarcar este tema y no hacerlo muy largo. Así que les pido por favor que prestemos atención para entrar de lleno a lo que será la temática. El romanticismo y el realismo es lo que vamos a ver. Primeramente, el romanticismo es la definición, donde surgió, características, temas y por último, perdón, las novelas. Vean esta imagen pertenece al realismo. Es una pintura de un escritor eh, francés que trató de reflejar la cotidianidad como parte del realismo, lo real, pues. Eso lo vamos a explicar, pero guarden en su mente esta imagen para que después entiendan el porqué. Hablar de el romanticismo es hablar que es un movimiento artístico, literario y cultural que tuvo su inicio en Inglaterra y Alemania a fines del siglo XVIII y que se extendió a otros países de Europa y también vino a América durante la primera mitad del siglo XIX. Cabe mencionar que el romanticismo marcó una ruptura con la ideología de la ilustración y el neoclasicismo. ¿Pero qué es esto? Van a decir. A lo largo de la historia de la humanidad en cuanto a la cultura y a lo literario, que es lo que más nos importa, han habido tipos de movimientos. ¿O qué quiere decir esto? Que han habido un par de escritores que se apegan y que nacen diferentes formas de llamar o de escribir. Ya les hablé de la novela picaresca, de la novela de caballería, entonces el romanticismo fue un movimiento bastante extenso, que nace en contra de la ilustración y el neoclasicismo, que prácticamente era otros movimientos también, pero que esto era más objetivo y no tan romántico como es en el caso del romanticismo, valga la redundancia. Ahora, vamos a hablar acerca de un par de aspectos generales del romanticismo, las características y temas. Las primeras son que existe un predominio de la subjetividad frente a la razón. Sí, en el neoclasicismo y en la ilustración se analizaba más o se pensaba más, o mejor dicho, que se analizaba más minuciosamente la situación o el contexto. 2. Búsqueda de la libertad de expresión. El neoclasicismo estaba regido bajo perdón, bajo ciertos lineamientos. Entonces los románticos buscaban romper con ese lineamiento. Cabe mencionar que se abarcó tanto novela, poesía, teatro, abarcó y también pintura, entonces fue bien amplio el romanticismo. Rebeldía ante las normas por los que se promueve la libertad artística, ¿verdad? Se parece a la otra, romper con los cánones ya establecidos. Y también tenemos idealización de personajes y de ambiente. Ahora, tenemos cuáles son los temas que comúnmente se abordaban. Dentro de las novelas se desarrollan, perdón, me faltó la otra L, en un ambiente rural demostrando la vida del campo y su vida cotidiana. El sentimentalismo y el amor fueron partes esenciales de la novela. Claro, si vamos a hablar de romanticismo, vamos a ver aquellas historias donde puede haber amor. El amor, la vida, la religión, los temas medievales, la descripción de costumbres, estos fueron muy importantes
para el romanticismo. Hablarles sobre los temas medievales para que entiendan también por qué podemos considerar a Edgar Allan Poe como romántico. Dentro del romanticismo hubo una subdivisión, o mejor dicho, se derivó la novela gótica. Entonces la novela gótica, ahí están los cuentos de terror, que se acuerdan que vimos de Edgar Allan Poe. También está la novela histórica, que eso lo vamos a ver más el otro año, primeramente Dios. Entonces estos son algunos de los muchos de los temas y las características de los cuales las novelas, poesías y cuentos se apegaron al romanticismo. Y por último tenemos las novelas, los más representativos en cuanto a Europa y América Latina. Víctor Hugo, un escritor francés, escribió el libro Los Miserables, Hernani y Nuestra Señora de París. También tenemos a Alejandro Dumas con El Conde de Montecristo y Los Tres Mosqueteros. Luego tenemos al español José de Espronceda, El Estudiante de Salamanca y La Canción del Pirata. Esta Canción del Pirata, que viene a ser un poema muy extenso, donde narra todas las audacias y lo importante o las aventuras y las desventuras, lo que significa el mar para un pirata. También tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer con su libro Rimas y Leyendas. Rimas es una serie de poesías muy bonitas, bien agradables. Luego tenemos a Oscar Wilde con el inglés, con el retrato de Dorian Gray. Y pues tenemos a Edgar Allan Poe como una subdivisión con la novela gótica, con sus libros Narraciones Extraordinarias, que recuerdo que lo leímos. Luego tenemos a Rosalía de Castro, que junto con Gustavo Adolfo Bécquer son poetas españoles que son considerados como románticos tardíos. Y también tenemos a otro español llamado Duque de Rivas con su libro Don Álvaro y la Fuerza del Cine. Y al lado derecho tenemos a América Latina, a un par de autores que, claro, el movimiento que nació en Europa vino a América, y también estos americanos le tomaron y le dieron su forma un poquito diferente, un sentido más amplio, aunque con las mismas características. También aportó diferentes elementos nuevos como la naturaleza, la grandiosidad y la variedad. Entre ellos tenemos a Manuel Acuña con su libro Pasionarios y Nocturno a Rosario, un poema muy lindo, por cierto. También tenemos José Mármol con su poema, con su libro Amalia, que es pues prácticamente la representación del romanticismo puro, de aquella pareja de amor que se juran amor eterno y que luego, por desgracia de la vida o de la revolución que también pudo haber en Argentina, uno no muere y el otro sí vive. Entonces también tenemos a Jorge Isaco María, otro libro muy representativo del romanticismo en América. Y por último tenemos al cubano José Martí con una serie de poemas muy elusivos, que prácticamente fue un liberal o un revolucionario allá en la Cuba. Entonces, terminando esto, cerramos lo que podemos llamar el romanticismo. Fue un movimiento artístico y cultural que abarcó tanto Europa como América, dejando muy buenos libros. Ahora, vamos a pasar al realismo, y abarcando, o mejor dicho, avanzando en el tiempo en cuanto a movimientos literarios. Lo primero que vamos a hacer es definirlo. Se conoce como realismo a la corriente artística que surge a mediados del siglo XIX y que tiene sus raíces en Europa. Se cree que nació en Francia tras una serie de escritores que criticaban el romanticismo. Esto es muy común. Si el romanticismo nace en contra de la Ilustración y del neoclasicismo, el realismo nace en contra del realismo, porque todo llega a su final, ¿verdad? En cuanto a movimiento. Europa se cansó de ser tan romántico, de pensar solo en mí mismo, y decir, ver a nuestro alrededor, ver a nuestro entorno y decir,
hey, ¿qué hay? Hay muchas fábricas que están explotando a la clase baja, hay muchas fábricas que tienen horas laborales de 12 por lo menos y que se les paga una nada. Entonces es bajo este contexto, es bajo la revolución, la segunda revolución industrial allá en Europa, que nace este realismo. Entonces, ¿por qué? Porque el poeta, el contexto lo toca. El contexto es una fuente para poder escribir. Entonces, y ve que ya el capitalista, el dueño de las grandes fábricas, de las grandes empresas, se está comiendo vivo, mejor dicho, figurativamente, al, a la persona de clase baja, que lo único que tiene es su fuerza de trabajo para poder intercambiar, pero a través de eso está siendo explotado. Entonces es ahí donde nace el realismo, aquel afán de querer demostrar la realidad. Por eso las características más generales de, del realismo, perdón, aquí en la parte de arriba me equivoqué, tienen que ser aspectos generales del romanticismo, del realismo, perdón, se me, se me fue por alto, disculpen, pero tengamos en cuenta que es realismo. Entonces, las características principales es la representación objetiva de la realidad social de la época. No va a engañar nada, no va a tratar de ocultar nada más que de plasmar la realidad que se está viviendo en ese momento. Y por eso abunda en información y en detalle. ¿Por qué? Porque no se quiere perder ninguna situación, ninguna acción para poder reflejarla en la novela. Se profundiza en la psicología de los personajes. Esto es muy importante, aquellos cambios de psicología y de pensamiento que pueden llegar a tener los personajes a lo largo de la historia del relato. Presentación de los hechos que sean verdaderos, no cosas inverosímiles, cosas que no se puedan creer. Entonces eso es la parte primordial e importante del realismo. También rechazo total al sentimentalismo y presenta la realidad en forma objetiva. Como lo dije, el realismo nace en contra del romanticismo. Y por último tenemos exponer y denunciar los problemas y males de la sociedad. Claro, si hay algo que está malo, si hay algo que no se está valorando, si hay algo que se está explotando, entonces el escritor sirve, el libro sirve para hacer una denuncia y decir ya basta. Es aquí donde nacen aquellas grandes manifestaciones, aquí donde nace la clase proletaria con Carlos Marx y su famoso comunismo. Son algunos de los otros factores que no menciono por no extender tanta la clase, ¿verdad? Aquí estamos yendo al punto. Y en cuanto a los temas, una crítica social. Obviamente, el escritor es capaz de dar su punto de vista para hacer una crítica. Los personajes son de la vida cotidiana, son personajes de la vida común. Pueden ser personas de la clase baja, gente que trabaja en la fábrica, inclusive una prostituta, porque en un libro que se llama La bola de cebo de un escritor Mao Zedong, francés, esta persona es prácticamente la, la protagonista, ¿verdad? Entonces es así, es la realidad que se trata de reflejar, es lo real y la explotación, lo inhumano que se está viviendo en Europa en ese momento y también en América Latina, porque vamos a ver descripción detallada de cada situación y condiciones sociales, que son desiguales obviamente. Entonces, en cuanto a hablar sobre los autores europeos, aquí vamos a repetir. ¿Saben por qué? Porque se recuerdan que hablamos en un momento del cuento realista. Entonces yo también se los mencioné tal como autores. Entonces en este caso no me voy a detener mucho, porque ustedes solo le dan pausa al video y los recuerdan y van a decir, ah, sí, es verdad. Entonces el profe ya nos habló en aquel momento como cuentos, ¿verdad? Porque como cabe mencionar que también algunos de estos escritores fueron autores tanto de cuentos y de novelas, y la novela es mucho más extensa. En este caso son los mismos, están en Francia, en España, en Inglaterra, en Rusia, también en Estados Unidos, y pues también Henry Ibsen, que fue el máximo exponente en cuanto al teatro dramático.
solo lo ponemos le ponen pausa y lo ven más despacio. A lo que sí quiero llegar es a esto, que hay autores realistas. Claro, el movimiento nació allá en Europa, pero vino a América y abarcó toda América Latina y Centroamérica. A esto quiero llegar porque en América hubo una gran división, hubo un movimiento social, se dividió en el movimiento social o crítico y el movimiento costumbrista o indigenista. ¿Qué quiere decir? Porque como en este lado del mundo, en América todavía hay muchas tribus indígenas y trata de reflejar, por ejemplo, la, la destrucción, la invasión de parte de los grandes terratenientes y la vida de cómo las tradiciones de estas comunidades indígenas son maltratadas, son vapuleados, son explotados prácticamente. Entonces dentro de y también cabe mencionarles que en América Latina se trata de reflejar de aquellos grandes valles, de aquellos grandes pampas en Argentina, de aquellos grandes paisajes y parajes de la naturaleza que podemos encontrar tanto en Colombia y tanto en Brasil. Entonces dentro de tenemos a Ricardo Guairales, un autor argentino del libro De un segundo sombra en 1926, José Eustaquio Rivas, un colombiano también, escritor de La Vorágine en 1924, Rómulo Gallegos, autor del libro Doña Bárbara, venezolano este libro Doña Bárbara, tal vez ustedes piensan, profe, pero eso es una telenovela. Sí, hay una telenovela que así se llama, que pues es basada en este libro, que por cierto vi un par de capítulos nada más para hacer la comparación y sí le cambian muchas cosas, ¿verdad? Claro que es una telenovela y lo que quiere es sacar lucro, pero muy muy buena novela literaria Doña Bárbara. También tenemos al peruano Ricardo Palma con su libro Tradiciones, que es una recapitulación o una tratar de salvar todas aquellas tradiciones, como su mismo nombre lo dice, de aquella gran civilización inca, ¿verdad? Los quechua. Dentro de la Revolución Mexicana, que también inspiró a un libro llamado Los de Abajo, que es del escritor Mariano Azuela, que narra la guerra civil que tuvo en México. Y este es uno de los libros que sí me gusta mucho, en mi personalmente lo puedo incluir en uno de mi lista que más me encanta, Huasipungo. El escritor es Jorge Icaza, trata de reflejar prácticamente toda la explotación, lo inhumano que pueden llegar a ser con tal de lograr lo que se quiere. Una explotación total de la comunidad indígena hasta el punto que hay una masacre, hay una barbarie, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces narra toda la historia de Andrés Chiliquingas, que es el personaje principal, y cómo su esposa muere porque el hacendado, el dueño de la misma hacienda, no les quiere dar lo que por ley les corresponde, solo los obliga a trabajar, etcétera. Entonces es una descripción total, es realismo puro. Y también en América tenemos a este escritor Miguel Ángel Asturias, en Guatemala, con su libro magistral llamado El Señor Presidente, en 1946. Narra todo el abuso total del presidente de Guatemala en ese momento. Cabe mencionar que este escritor es uno de los pocos premios Nobel de literatura que ha existido en América Latina. Solo hay alrededor de 5 o 6 y en Guatemala tenemos uno. Y por último tenemos en El Salvador, y usted va a decir, profe, ¿hay algo en El Salvador? Claro que sí, tenemos a Hugo Lindo, salvadoreño, con su libro Justicia, señor gobernador, ¿verdad? Que es una novela que también está abordado bajo los conflictos sociales y políticos de aquel momento, de los abusos. Y pues de esto vamos a hacer una evaluación la siguiente semana. Yo les voy a mandar toda la información sobre un fragmento para que lo podamos ver una parte, aunque sea de este tipo de literatura. Las indicaciones: copiar lo anterior, mandarlo al correo que ustedes pueden ver, y por favor, jóvenes, seamos puntuales. A las 4 de la tarde es la hora límite, ¿verdad?
Y pues recalcarles que este último trimestre ya está por terminar, entonces si tiene clases pendientes por favor hágalas para que no se atrase. Y les vuelvo y repito que la próxima semana habrá una evaluación. Vamos a empezar a las 9 exacto, porque a veces se pueden, no la mando a las 8 porque pueden tener algún inconveniente algunos, y porque siempre les digo la hora de inicio porque les doy un tiempo límite, en este caso que serán de 3 horas. Entonces eso sería todo. Vamos a estar muy pendientes para la próxima semana, por favor. Estemos muy al día con las actividades. Si usted me debe una actividad que tenemos, y esta va a ser la segunda, hacer que se suscriba, me diga profe, porque ya vamos a terminar. ¿Estamos? Bendiciones, feliz día para usted y toda su familia. Cuídense, hasta la próxima.